Comenzamos. Hola a todas y todos, muy buenos días. Soy la doctora Kitsia Ruiz, médica psiquiatra. Bienvenidos a una edición más del Coffee Brain virtual. Bienvenida, Lupita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Soy la doctora Guadalupe Castro, psiquiatra y psicoterapeuta. Muchas gracias por acompañarnos en vivo y a los que están a través de redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema súper importante, interesante, útil de todo. Entonces tenemos dos invitadas y las quieres presentar, Kitsia. Claro que sí, nos acompaña la maestra Angélica Angulo. Ella es maestra en terapia cognitivo-conductual y tanatóloga, y la psicóloga Mercedes Navarro, tanatóloga también y especialista en mindfulness. Pues bienvenidos, bienvenidas. Anteriormente, en ediciones pasadas de Coffee Brain, hemos platicado un poco sobre los trastornos de ansiedad, cuál es la diferencia del miedo y ansiedad, cuál es la función que ello cumple en nuestras vidas, cómo cuando nuestras emociones se acumulan, de pronto pues es cuando empezamos a tener mucho malestar. Ya platicamos también de cuándo debemos ir al psicólogo o al psiquiatra. Si quieren ponerse al tanto de todo esto, en la página de Facebook están todos esos webinars guardados. Y pues hoy les queremos platicar sobre cuál es el mejor tratamiento para el trastorno de ansiedad. Si bien existen guías de práctica clínica que nos recomiendan un tratamiento con una evidencia científica, muchas veces en esta búsqueda de ayuda nos topamos con tratamientos que carecen de una evidencia, y pues con esto lo único que hacemos es perpetuar nuestro sufrimiento. Sabemos que cuando un paciente requiere tratamiento farmacológico para los trastornos de ansiedad, pues este no suele ser suficiente en la mayoría de los casos, al menos que se modifiquen patrones de conducta y se refuercen todos sus mecanismos de afrontamiento para poder manejar la adversidad del día a día. Pues por ello la importancia de conocer sobre todas estas opciones de tratamiento y el trabajo colaborativo que existe entre los psiquiatras y los psicólogos. Y por eso el día de hoy hemos invitado a la maestra Angélica y a la psicóloga Mercedes para platicar un poquito más de esto. Bienvenidas y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Buen día a todos. Pues a mí me gustaría un poquito empezar, Angélica, si nos pudieras contar, como a grandes rasgos, mucho se habla de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y suena de pronto un poco rebuscado, terapia cognitivo-conductual para los trastornos de ansiedad, ¿no? Y cuando los pacientes ven la receta dicen, ¿qué es eso? ¿Con quién voy a ir? Entonces, ¿en qué consiste un poco la terapia cognitivo-conductual cuando vamos a abordar un trastorno de ansiedad? Básicamente, la terapia cognitivo-conductual trabaja desde, vamos a descomponer el nombre, trabaja desde lo cognitivo, que son las cogniciones o los pensamientos, para con esto hacer cambios en nuestras conductas. Claro que no dejamos de lado las emociones, ¿no? Porque muchos dicen, ay, llego a la terapia cognitivo-conductual y entonces no voy a trabajar con emociones. Tienen como ese concepto erróneo, ¿no? Entonces, la terapia cognitivo-conductual para trabajar con la ansiedad, lo que hacemos es detectar ciertas interpretaciones erróneas o ciertas distorsiones en el pensamiento, o como le conocemos también, errores de pensamiento, que nos llevan a interpretar la información de una manera donde solo lo pasamos por un filtro, y ese filtro no nos permite ver más allá, ¿no? Entonces puede que hay soluciones a la ansiedad que yo estoy padeciendo, pero como solo lo estoy interpretando por esta distorsión, entonces no me permito ver la solución o no puedo ver más allá. Que es un poco lo que pasa cuando tenemos ansiedad, ¿no? Retomando un poquito lo que ya hemos hablado, cuando estamos ansiosos es como si tuviéramos algo muy amenazador enfrente de nosotros, pero lo estamos como distorsionando. Y en términos generales a lo que nos ayuda es como a poder poner un filtro y entender que lo que está frente a nosotros no es tan amenazador. Así es, sí, exactamente. No dejar que nuestra mente nos esté engañando, ¿no? De repente nos está dando como una serie de información y esos pensamientos se pueden trabajar y modificar a través de las técnicas terapéuticas. Claro, se llama reestructuración cognitiva, ¿no? Este término suena así como, ay, ¿qué le van a hacer a mi mente, no? ¿Cómo lo van a reestructurar? Pero en realidad es poner en orden, estas ideas, poner en orden estas creencias y darnos cuenta de cuáles son nuestras distorsiones, cómo podemos regularlas, cómo podemos equilibrarlas de manera que me permitan vivir
pues en bienestar, ¿no? Todos los que acuden con nosotros al final buscan esto, vivir en bienestar. Sí, yo lo pienso Claro. un poco como cuando tienes cualquier problema, no sé, se te descompuso lo que sea, la estufa, el coche, lo que sea, y de repente tú con lo que tienes nada más alcanzas a ver porque está descompuesto y lo que ya no sirve, y necesitas alguien que tenga otro panorama, otro conocimiento, otra perspectiva para que te ayude a ver otras soluciones y entonces resolver ese problema. Y yo lo veo un poco así, como en la parte de la ansiedad, son herramientas que te ayudan a tener otra perspectiva. ¿Qué te parece, Mercedes? Yo así lo he visto, pero no sé tú qué quieras aportar. Claro que sí, efectivamente así es. De hecho, miren, del mindfulness nada más como para poner un contexto Sí, a ver, muy concreto. vamos a la pregunta del principio. Mercedes, ¿qué es el mindfulness? Platícanos un poquito qué es el mindfulness. Es que para poderlas poner en Para contexto, empezar, Claro, sí. claro. sí, De ¿no? hecho, Para poderlas poner en contexto sí. de lo que acaba de decir Angélica. El mindfulness tiene sus raíces en la meditación tradición budista Zen y es una forma de estar y de contemplar el mundo. El tratamiento con mindfulness está orientado al estrés en general y también en el ámbito de la intervención de la medicina conductual, que es dolor crónico, cáncer, trastornos cardiovasculares, y sus objetivos específicos para el tratamiento de la ansiedad es uno, aumentar la conciencia de las experiencias. Nosotros enseñamos al paciente a observar con atención sus emociones, pensamientos, sensaciones corporales y también conductas. Y esto los ayuda a ser más conscientes tanto de estos pensamientos como de todas las acciones externas, todas las conductas que realizan, a veces que están evitando, y todo esto se vuelve un ciclo. Esa es una parte. Otra parte del tratamiento con mindfulness es fomentar el cambio de actitud ante la vida. Y ahí trabajamos con la compasión, la aceptación, el no enjuiciamiento. Y tercer punto, mejorar la calidad de vida. ¿Y cómo se mejora? Pues trabajando esa flexibilidad cognitiva, lo que hablaba Angélica, lo que son nuestros pensamientos, pero es la flexibilidad cognitiva y emocional. Y lo más importante, la implicación en el presente. Eso es a grandes rasgos el tratamiento de mindfulness para la ansiedad. Hablas de todo eso y yo me quedo pensando así de, pues tiene muchísimo sentido y me va a la mente a imaginar cómo es que perdemos ese contacto en esta vida tan ocupada y creo que desde los niños somos una sociedad fuera de forma respecto de detenernos a observar, a preguntarnos, a pensar si hay otra forma, o sea, como que de repente vamos muy en un tren de movimiento. Entonces digo, wow, qué maravilla que desde la infancia se pudieran los niños entrenar en esta parte de observarse, de respirar, de aceptar las emociones, de no divorciarlos con las emociones, ¿no? De repente, si tienes miedo o te enojas, te dicen, ay, qué feo te ves, o hay emociones que no se nos aceptan y por lo tanto perdemos forma respecto de verlos y manejarlos. Sí, es bien interesante, Lupita, porque precisamente hay mindfulness dirigido a niños. Y es muy interesante desde pequeñitos poderlos centrar con este contacto con la vida en el presente y sin juzgar todas sus acciones, todas sus emociones, que realmente, de por sí el niño por naturaleza quiere experimentar el mundo. Y el mindfulness es eso, es estar abiertos a la experiencia, abiertos a los hechos, sin interpretaciones. Y si se fijan, un niño pequeñito no hace interpretaciones, él experimenta y, por ejemplo, en el duelo, un niño vive su duelo, claro, igual que un adulto, pero acepta. Un niño acepta más, no se está peleando con lo que sucede. Es una maravilla, es una maravilla. Y el Claro. mindfulness los ayuda a tenerse pues centrados, tranquilos. Angie, una pregunta, ahora que están hablando como de los niños, ¿no? Y de la Sí, importancia de reconocer las emociones, ya hemos hablado muchas veces que pues cada una de las emociones tiene una función, ¿no? Y no tenemos que así es. pelear con ellas y por el contrario ser compasivos. El mindfulness, perdón, la terapia cognitivo-conductual,
¿Es algo que se puede trabajar con los niños? Sí, sí se puede trabajar con los niños desde pequeñitos, 3, 4 años. Cuando son muy pequeñitos, incorporamos muchísimo a los padres en las sesiones. Cuando, ¿qué será? De unos 6 para arriba, ya pueden estar ellos solitos. También, claro, siempre incorporando a los padres. Es un trabajo en equipo. Sí, sí se puede. Sí, ¿Qué ahí pasa? Así, sí. es que esta parte de los niños, una pregunta que me hacen con mucha sorpresa los papás y muchas personas es, ¿los niños padecen ansiedad? ¿Los niños Sí, padecen sí. depresión? Y la respuesta es sí. No la manifiestan igual que los adultos, pero también la presentan y también requieren el apoyo y mucho. Así es, y es más común de lo que nosotros nos imaginaríamos. Como adultos, como que creemos que los niños no sufren nada, pero ellos también atraviesan pues todo lo que los adultos, solo que adecuado a su nivel de madurez. Y la primera intervención es la cognitivo-conductual, con la ansiedad de los niños, Así definitivamente, es, pues porque están sus sistemas nerviosos todavía más, más inmaduros, ¿no? exacto, O sea que desarrollándose bien. tanto la terapia cognitivo-conductual como el mindfulness son dos técnicas psicoterapéuticas que no tienen límite de edad, por así decirlo. No tienen límite de edad e incluso podría decir que trabajamos de la mano porque la terapia cognitivo-conductual hay muchas aproximaciones que se están dando para trabajar de la mano con el mindfulness. Es decir, trabajamos en la reestructuración cognitiva, vemos como todas estas distorsiones, arreglamos estas distorsiones. Yo siempre les digo a los pacientes que es como un juego de Jenga. Quitamos piezas, ponemos piezas y volvemos a tener como el juego de Jenga en equilibrio. Y entonces ahí entra muchísimo esta oleada del mindfulness, que la verdad es una herramienta y es una parte de la psicoterapia que me encanta, me encanta. No sé si nos podrían compartir un poquito más aquí la experta en mindfulness de cómo lo podemos incorporar con niños, cómo lo podemos incorporar con adolescentes, adultos. Sí, Angélica, realmente esto, como tú dices, va de la mano. El mindfulness se ha ido incorporando como técnica psicológica de tercera generación e incorporando a diferentes técnicas psicológicas. Una de ellas es la reestructura cognitiva que mencionas, porque Sí. dentro de esta técnica, efectivamente, lo que se trata es de una reestructuración en la manera de pensar, que es parte de lo que provoca la ansiedad. Ese pensamiento errático que tienen las personas y que pueden entrar en un ciclo desde la parte cognitiva, la respuesta fisiológica, la respuesta de su cuerpo y de la respuesta conductual. Ustedes saben que estos tres factores, estas tres respuestas ante la ansiedad se convierten como en un feedback una a otra, que se convierte en un ciclo por esa interpretación sesgada, ¿no? Y Yo creo eso que hace que... ¿sí? sí, para poder hablar un lenguaje más universal y partir de allá que nos expliquen un poco cómo lo abordaríamos en lo cognitivo-conductual y en el mindfulness, quizá tengamos que poner sobre la mesa como cuáles son esas distorsiones cognitivas tan frecuentes que nos encontramos en un trastorno de ansiedad. Porque hemos mencionado la palabra, pero no las hemos dicho. Yo no soy experta, ya ustedes me complementarán, pero cuando una persona tiene ansiedad, las distorsiones que presentamos es de pronto ver las cosas más grandes de lo que realmente son, adelantarnos a lo que todavía no pasa, tomarnos las cosas muy personales, pensar que el otro piensa, digo, todas y cada una de ellas tienen un nombre técnico. Y entonces, ¿cómo abordamos todas ellas desde un enfoque de lo cognitivo-conductual y desde un enfoque del mindfulness? Esos Sí, aquí pensamientos. me hace mucho este comentario de Monique, que creo que viene mucho al caso, que crecemos escuchando, no te enojes, no tengas miedo, entonces aprendemos a evadir y no nos enseñan qué hacer con esas emociones, que es lo que ahorita nos van a dar un panorama más general, ¿no? De cómo se manejan. Ok, pues básicamente desde la terapia cognitiva, sí, como mencionabas, Kitsia, existe una lista de distorsiones cognitivas descubiertas por el doctor Aaron Beck. Entonces, lo que hacemos básicamente es, yo identifico con el paciente qué distorsión cognitiva está como presentando más, porque podemos presentar más de una, y con ello
se los voy platicando, le digo, mira, me parece que estás presentando esta distorsión cognitiva, le doy el nombre y le explico más o menos de qué trata la distorsión, ¿no? Le explico que son errores en pensamiento, es una forma sesgada de mirar el mundo, como les explicaba, es como si pasara todo por un filtro y no me permito pasar más cosas a través de ese filtro, ¿no? Entonces lo que hacemos es identificar pensamientos que no sé si quieres que me meta un poquito más a explicar como más de fondo creencias nucleares, creencias... Sí, más bien, de tu experiencia como terapeuta cognitivo-conductual, ¿cuál es esa distorsión cognitiva que comparten todos los pacientes que tienen ansiedad? Que nos expliques un poco y entonces cómo la desglosas con el paciente. Ok, correcto. Para trabajarla. Bien, entonces normalmente la que he observado que comparten más es la sobregeneralización, la magnificación o minimización. La sobregeneralización, como dice la palabra, es extraigo algo y ese algo lo vuelvo como el todo, ¿no? El general, no veo más allá. La magnificación o minimización es dejo que entre una cierta creencia o idea y pues solo me voy para allá, ¿no? O exagero mucho la situación negativa o desestimo alguna otra situación. También la que es muy común es la visión catastrófica, porque cuando tenemos ansiedad, entonces no, estamos como constantemente anticipándonos a la catástrofe y ni siquiera, como estaban platicando, ¿no? No hay una amenaza real, pero estoy yo anticipándome esa amenaza que para mí la siento como real. Entonces, como la siento real, mi cuerpo reacciona a esa amenaza. También la que he observado es de repente el pensamiento dicotómico, es o blanco o negro, ¿no? Se van como a los extremos, son las que he observado en general en mis pacientes con ansiedad. Y lo que hacemos en este abordaje es, primero que nada, les explico, mira, esto es una creencia central y les desgloso lo que es la creencia central. Después les desgloso qué es una creencia intermedia, es decir, ellos van teniendo estas herramientas, no me quedo yo con las herramientas, yo les enseño a que ellos entiendan cuál es cada concepto de la terapia cognitiva. Cuando ellos ya tienen estos conceptos, entonces claro que podemos hacer un trabajo colaborativo donde ellos van a empezar a analizar a través de ciertos cuestionamientos que vamos haciendo en terapia. Ok, a ver, entonces yo tengo esta creencia y está desbalanceada. Y si está desbalanceada, necesitamos buscar evidencia que siempre les digo que es como un juicio, ¿no? Entonces estamos buscando evidencia a favor y en contra de estas creencias para ver con realidad, pues, si la creencia que traigo en la mente es verdad, porque a veces creemos algo y no necesariamente es del todo cierta, ¿no? Pero como la traigo aquí tan puesta, pues para mí es verdad, yo la veo como verdad, pero cuando estamos en la sesión y empezamos a evaluar favor, en contra, a ver, dime qué evidencia en el recorrido de tu vida, qué has observado, y de repente me dicen, no, pues no encuentro evidencia de eso. Entonces, ellos como que mismo caen en cuenta de, ah, caray, entonces no es tan verdadero esto que estoy creyendo. Ahí es donde surgen cambios cognitivos y ellos empiezan a abrir ese filtro del que hablaba y se dan la oportunidad de ver más allá de su distorsión. Incluso decir, ya no quiero vivir con esta distorsión. Claro, es hacerlo consciente para empezarlo a trabajar. Algo que me encanta a mí de lo cognitivo-conductual es que es una terapia muy dinámica, ¿no? Donde estás todo el día en un constante observar cuáles son esos miedos para llevarlos al consultorio, trabajarlos, te vas una semana a tu casa, los revisas y los estás poniendo en práctica. Entonces es padrísimo. Mercedes, ¿y cómo abordas esto, no? O sea, como regresando un poco al ejemplo que le planteaba Angie hace rato, desde el punto de vista del mindfulness y de la meditación, ¿cómo sería bueno, no meditación, y ahorita tengo un mito por ahí que te voy a preguntar del mindfulness, porque yo no soy experta en esto. Entonces, ¿cómo abordas estas distorsiones con el mindfulness? ¿Cuál sería el abordaje? Sí, son diferentes las técnicas. Se incluye el body scan, que es una manera de reconocer todo tu cuerpo, todas las sensaciones de tu cuerpo. Se incluye la meditación estática, en donde tú simplemente estás en un estado meditativo, que es mal entendido, que ahorita va con la pregunta que me hagas y aclaramos esta parte.
también se practica en la vida cotidiana, prestando atención a todo lo que hace uno. La meditación se puede incluir en cualquier actividad de tu vida diaria. Eso te hace estar más consciente, qué estoy haciendo, cómo estoy experimentando cada momento, y también se incluyen ejercicios del Hatha Yoga. Con esta práctica, realmente el mindfulness es atención plena, es empezar a entrenarnos en tener la atención plena en la observación y aceptación. Entonces el paciente deja de identificarse con sus emociones, porque a veces dicen, soy la tristeza andando, ¿no? O estoy muy triste, es muy diferente a estoy pensando que estoy triste. El paciente aprende a ver que son pensamientos, que es algo que está ahí, pero que eso no lo marca, no lo define. El paciente aprende a separar todas sus emociones, todas sus experiencias de su propio self, de su propia persona. Y entonces aprende también a percibir este cambio continuo de la vida. Ya no se pelea con los pensamientos molestos. Tú decías mucho, hacías mucho hincapié, Kitsia, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, cuando llegan con ansiedad, llegan porque quieren irse al hospital o ya fueron al hospital porque tienen COVID. Ahorita porque están COVID, tienen COVID, pero cuando no hay COVID, igual. Es que me estoy ahogando, pierdo el aire, tengo atorado en la garganta, estoy temblando, a veces hasta siento que me voy a desmayar. Pero el síntoma como común es que llegan con muchísimos miedos, miedo a todo, y sobre todo en las manifestaciones físicas, que es ahí donde entra esta parte cognitiva que mencionaba Angélica. Ahorita es súper difícil, justamente por lo que dices, por lo del COVID. Hay una situación con mucho estrés y que sí necesitamos estar más alertas que de costumbre. Entonces, si nos quedamos solos con esos pensamientos, es muy fácil que perdamos de vista lo que sí es funcional y lo que nos ayuda a mantenernos a salvo y lo que ya resulta una exageración. Y realmente eso es algo que nos está pasando a todos y no debemos quedarnos solos con eso. Es muy, muy importante que lo estemos verbalizando, que estemos escuchando a los demás, que nos estemos acompañando en este proceso de manejar este estado de hiperalerta que por un lado sí necesitamos, pero por otro lado nos puede jugar en contra en el sentido de que pues si ya es una ansiedad más allá de lo funcional, pues al contrario, nos debilita el sistema inmunológico. Así es, parte también de lo que se trabaja, como mencionaba Angélica, van de la mano las terapias con sus ciertas especificaciones. Las personas que llevan a cabo esta meditación, estos ejercicios de mindfulness que se les van brindando, eso les hace tener una disposición afectiva positiva. Aceptar ¿sí? Sí, o sea, este manejo más a tiempo, o sea, como no esperarnos a que esto ya sea insoportable, como dices, de ya tener que ir al hospital. O sea, si ya empiezo a notar que como que ya la estoy pasando más mal de lo que de verdad estoy pudiendo soportar, buscar estas herramientas, buscar estas alternativas. Mientras más temprano lo hagamos, es más probable que lo podamos resolver con las técnicas terapéuticas. Y bueno, si se necesita algún medicamento por alguna razón, de que ya el síntoma sea demasiado, de que ya no se pueda incluso trabajar en la terapia, pues también es efectivo y útil, ¿no? Pero buscar ayuda a tiempo. Sí, y bueno, las técnicas son varias, si quieren les menciono. Antes de que nos platiques de las técnicas, yo quiero que nos saques de una duda a todos, porque, a ver, justamente ahorita el mindfulness es algo que se ha recomendado mucho por la época en la que estamos viviendo. Yo al declararme inexperta en mindfulness, les recomiendo a mis pacientes pues que descarguen alguna aplicación, y cuando les comento que esto viene de una tradición budista de meditación, lo primero que me dicen es que yo no sé meditar. Es que ya he intentado meditar y no puedo. Y el mindfulness es lo mismo que la meditación, pero ¿y si mi religión no me permite practicar meditaciones fuera de mi religión? Entonces, como aclararnos un poquito que si es realmente un tipo de meditación, si interfiere con mis creencias religiosas y si las aplicaciones funcionan y que definitivamente no sustituye nunca una terapia, ¿no? Pero si nos puedes platicar un poco de eso, Mercedes, por favor. Sí, mira, pues tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a las
a cuando les mandamos todo esto que está grabado, porque sí llevan su consecuencia. No tiene nada que ver con la religión, sin embargo es un malentendido. Se cree que meditar es porque vas a levitar y te vas a elevar y vas a conectar con otro mundo. No, meditar es aprender a reconocer todo nuestro cuerpo, a reconocer nuestras emociones, a reconocer lo que está pasando. Es aprender a ver las cosas como en otra perspectiva. Aprender que nosotros somos unos íntegros y lo que está sucediendo está afuera y nosotros decidimos cómo respondemos ante esas experiencias que se están viviendo en el entorno. Pero sí, hay mucha confusión en esto de confundirlo con religión o de confundirlo con esto de que al hacer esto voy a contactar con alguien o voy a levitar o algo. No, no sucede nada de eso. Por eso también uno de las prácticas en primera instancia que se le enseña al paciente es algo que se llama técnica de relajación progresiva de Jacobson. Buenísimo. Y esta, ¿por qué? Para enseñarlos de entrada de una manera más técnica a reconocer cada una de las partes de su cuerpo y que identifiquen cuando están tensos o cuando están relajados. Porque muchas personas en ansiedad les llego a preguntar, bueno, ¿y cómo sabes que tienes ansiedad? Porque me estreso. Y les he dejado ejercicios porque también se manejan registros para llevar el control, es que es parte cognitiva, hacer registros de lo que vas experimentando y les enseño que me definan sus sensaciones fisiológicas y muchos no las identifican. Y cuando les empiezo a decir, a ver, ¿no aprietas tus manos? ¿Tu corazón late más rápido? ¿Sudas un poco? ¿Te llegas a marear? ¡Ay, sí, sí! Ah, pues todo eso es tu cuerpo que está hablando. Entonces, esta de Jacobson nos ayuda de entrada a eso. Ya después de eso, ya empezamos con prácticas de mindfulness de las más sencillitas y obviamente bajo una supervisión en consultorio o a través de la web. Se va supervisando, se le deja grabada para que lo repita y es la manera en cómo se van introduciendo a este mundo y aprendiendo a ser, no a estar. Una cosa que tiene el mindfulness muy peculiar es que crees que las personas van con una expectativa y al momento que se ponen a meditar y no ven ningún cambio, se me empiezan a desesperar. Entonces ya no están practicando la meditación ni el mindfulness, están practicando la frustración. O sea, es que qué interesante como una herramienta que te ayuda a poner en calma tus emociones cuando no la haces adecuadamente o no tienes la dirección, terminas peleando con tu propia emoción aflictiva, que repito, no que sea mala, sino aflictiva. Así es. Entonces, por eso es que se lleva de la mano. Claro que hay muchos videos buenísimos, pero si no tienes un poco de conocimiento o una guía, pues sí, puedes sentirte como decepcionado o también puedes sentir que te están como jalando a una práctica religiosa, que están tocando tu parte espiritual o X, ¿no? Y no, realmente Sí. es muy humano. Y es como todo lo nuevo, o sea, todo lo que aprendemos nuevo tiene una ventana de aprendizaje en donde necesitamos una guía, en donde necesitamos a alguien quien nos aproxime, quien nos acompañe y conforme vamos entrenándonos en eso, pues lo vamos haciendo ya cada vez nosotros, ¿no? Son terapias pues que no son tan prolongadas, o sea, que realmente, bueno, hasta donde yo lo pienso y yo lo conozco, pero más bien ustedes nos podrían hablar de la duración de las terapias, que a mí me interesaría escuchar de Sí. eso. ¿Quieres hablar, Angélica, o me Sí, sigo? Porque si no Dale. me voy a hacer un resbaladilla. Pero No, si está bien. quieres, Pues básicamente la terapia cognitivo-conductual, como mencionaba la doctora Lupitas, es una terapia breve. Es decir, siempre me preguntan en la sesión 1 como, ¿y cuántas sesiones voy a tomar? ¿No? Tienen esa expectativa o a veces llegan pensando que a la sesión 1 ya tienen toda la solución. Les digo que más o menos tardamos entre 3 y 6 meses con trastornos o padecimientos que no son crónicos o que no están quizás tan complicados, por así decirlo. Y a veces cuando son trastornos de personalidad,
me extiendo un poquito más, unos 8 meses, un año más o menos, por darles el tiempo. Este tiempo es variable, depende de las personas, sobre todo depende pues muchísimo de la entrega que tenga el paciente, la motivación de cambio, también las ganas que tenga para realizar las tareas, porque como mencionaban desde mi enfoque, pues parece una pequeña escuelita porque les voy dejando tareas, análisis, y entonces siempre estamos como en constante retroalimentación de, a ver, ¿cómo vas con tu tarea? ¿Cómo vas con tus metas? ¿Cómo? Entonces, estoy ahí un poquito más atrás de ellos que quizás en otros tipos de terapia, y pues les voy enseñando que básicamente los seres humanos vamos reconstruyendo nuestra realidad, ¿no? Tenemos como una idea de lo que es real o de lo que es verdadero, y simplemente nos damos la oportunidad de reconstruirla. Eso es bien importante, reconstruir, cambiar patrones, ¿no? Yo siempre he dicho, y por eso Así es. Cuando alguien ya está en un tratamiento farmacológico para la ansiedad, justo no es suficiente. ¿Por qué? Porque si bien se me van a reparar todos los sistemas que ya no estaban funcionando, cuando yo me vuelva a exponer ante esa situación difícil, mi ansiedad vuelve a subir. Y con la terapia cognitivo-conductual lo que vamos a hacer es adquirir herramientas para en un futuro poderlo resolver de una forma mucho más asertiva. Sí, aquí es súper importante. Porque, ay, perdón. Ajá. No, adelante. Porque al final nos estamos metiendo con la forma en la que procesamos la información. Nosotros tomamos información del exterior, la procesamos dependiendo a qué esquema mental o qué esquema cognitivo yo tenga para interpretarlo, pero como les mencionaba hace un ratito, ¿no? Entonces pueden haber distorsiones, y cuando yo aprendo, mira, tengo esta distorsión, entonces puedo ver la vida desde este otro enfoque, para ellos es muy gratificante empezar a sentir que tienen esa esperanza de ver la vida desde otra forma, y no solo como, ok, ya estoy esperanzado, veo la vida desde otra forma, sino que empiezan ellos a trabajar con ellos mismos, ¿no? Y que es un trabajo constante, porque yo los veo cada semana, pero en esa semana ellos se quedan con tarea muy importante. Claro. ¿Qué es lo real, no? Porque de repente por ahí hay ofertas de algunos tratamientos que realmente no tienen un fundamento y que sí te ofrecen como soluciones un poco rápidas, que hasta parecieran como mágicas, y ahí es donde hay que tener cuidado, y por ello es que hemos ido dando como un andamiaje respecto de la ansiedad, pues que es un padecimiento que finalmente sí tiene que ver con un funcionamiento biológico, aunque de afuera estas intervenciones también hacen un impacto en ese funcionamiento biológico, y que no es cualquier cosa, sí necesita un periodo en el que podamos ir aprendiendo. Es como cuando tienes muchos kilos de más y bueno, sí vas al gimnasio, pero no puedes esperar un cambio rápido, aunque también hay ventas mágicas de productos, ¿no? No, es que si eso, a ver, si todo lo que nos anuncian mágicamente y de un día para otro fuera real, entonces quizá no existiríamos ninguna de nosotras, no, que nos dedicamos a la salud mental. No, y el mundo no tendría problemas. Me queda clarísimo. Entonces, cuidado con los productos milagro. Luego invertimos como demasiado dinero y no funcionan. Antes de contestar la pregunta de Aline, para cerrar esto del tiempo, Mercedes, ¿cuánto dura más o menos o cuánto tiempo nos requiere dedicarle o necesitamos sesiones de mindfulness para el manejo de la ansiedad? Es igual que el cognitivo, es un proceso. Acuérdense que vamos a cambiar hábitos, y son hábitos de pensamiento que venimos arrastrando desde pequeños, que se combinan con nuestras creencias, con nuestros valores, con nuestras vivencias. Cuando tú ya vas a terapia, claro que es la pregunta clásica: ¿con cuántas sesiones estoy listo? Yo tampoco. Tenemos que comprar la bola de cristal ya. Yo creo que ya necesitamos toda nuestra bola de cristal. Sería maravilloso poder hacerlo, pero la realidad es que no, yo les explico a los pacientes, me encantaría poderte decir que a lo mejor con 10 sesiones, 8, todo va a depender de la persona, porque todos somos diferentes, sobre todo en el proceso de duelo, porque también obviamente se implica la ansiedad de repente. Claro. Cada quien tiene su ritmo de aprendizaje. El mindfulness igual, deja tareas. El mindfulness requiere de ti, paciente, que le dediques por lo menos 45 minutos diarios cuando abres tus ojitos o a la hora que puedas. Porque es una disciplina que tiene que ser, para que tú veas resultados tiene que haber constancia.
El mindfulness, aparte de irte ayudando a cambiar estos hábitos, estas distorsiones cognitivas, esta manera de apreciar las vivencias, de ver la vida, también está probado científicamente con los avances de las neurociencias, cómo se van engrosando las partes de nuestro cerebro que procesan la información. Entonces, pero eso es con la práctica constante, o sea, no porque la practique una vez a la semana, cuando voy con Mercedes ya la hice, no, es una práctica constante. Como todos los aprendizajes, si haces tu tarea y si haces tu proceso, eventualmente lo vas a lograr, nada más. Así es. No puede ser de un día para otro. Así, y como es como combinado, ¿qué sucede? Aparte de que se va favoreciendo tu plasticidad del cerebro, se va mejorando, también vas llevando el cambio de hábitos con un registro, entonces se va reforzando todo al mismo tiempo. Sí. Así es. ¡Wow! Entonces, a ver, yo creo que con toda la información que llevamos hasta ahorita, entonces ya podemos ir como dirigiendo de cuál es el mejor tratamiento para los trastornos de ansiedad, ¿no? Y creo que es una respuesta que no vamos a poder concluir y es algo muy individualizado. Lo que sí es un hecho es cuando, como ya lo había dicho Lupita, cuando sentimos que nuestras emociones se desbordan, pues entonces no esperarnos a que sea algo muy grave para tener ese acercamiento. Y justo tenemos una pregunta de alguien por acá que dice: hola, soy estudiante, voy en mi último año de colegiatura y el otro año se supone entro a la universidad, pero he estado estresada porque no tengo clases online y tengo que dar una prueba de admisión a la universidad y siento que no aprendo nada ni me siento preparada psicológicamente. Y seguramente como Aline, habemos muchos, no solamente estudiantes, sino en nuestro día laboral, que nos sentimos como bloqueados para poder estar trabajando como parte de la ansiedad. Entonces, ¿qué le pueden recomendar a Aline como experta en psicoterapia? Bueno, ¿quieres hablar, Angélica? Vas, Mercedes, vas. Ok. Primero. Bueno, ¿yo qué te diría? Acércate de entrada, vamos a la practicidad por el examen que está en puerta. La relajación de Jacobson te podría ayudar a mantenerte relajada. Cuando tú te relajas, cuando tú aprendes a estar más serena, obviamente vas a tener una mejor percepción de las cosas y retención de lo que estudias, más claridad. La ansiedad obviamente nos hace olvidar cosas, no retener, estar en una constante agitación. Ella, como lo tiene en puerta, que te ayuda, la relajación. O sea, haz relajación lo más que puedas, acércate a alguien, o ve si para ti funciona un video, pero eso sería como la receta práctica, por decirle de alguna manera, ¿no? La receta inicial. Claro. Lo más como lo próximo para que ella resuelva el problema. Pero también aquí se me ocurre que ella podría, si se acerca a alguien, podría acompañarse del descubrimiento de qué pensamientos están ahí, pues dándole lata en la mente, que no le permiten confiar en ella, que no le permiten enfocarse, porque quizás hay demasiada información dando vueltas en esa cabeza y ella pues no se está focalizando a lo que ahorita le apremia, ¿no? Que es este examen. Y no podría yo decir como algo, ¿cómo explicarlo? Como algo sencillo por lo que ella pueda empezar, pero quizás esta parte de darse cuenta de qué está pasando por su cabeza, quizás unas respiraciones. A mí me encanta la respiración en 4, puede hacer la respiración en 4, que creo que la mencionaban ustedes en algún video de los anteriores. Sí, y aparte de eso puedes combinarlo con empezar a bajar de tu mente todos esos pensamientos. Siempre recomiendo que los escriban, que bajen de la cabeza, ¿no? Porque si no es muy abrumador tenerlos constantemente presentes. Oye, yo ya estoy aplicando en mi mente todo lo que he aprendido desde el inicio ahorita con esto que decías, Angélica, y me voy a pensar, bueno, primero, ¿será real lo que me dice mi mente de que no aprendo nada ni estoy preparada? O sea, como desde ahí ya ver si es ahí la ansiedad que nos está sobreaconsejando o si realmente estoy teniendo una dificultad para aprender. O sea, como ir desmenuzando y eso hacerlo por uno mismo a veces no es tan fácil, sobre todo en situaciones grandes, ¿no? Como el terminar un estudio de universidad. Entonces, yo
digo, ya con todas las herramientas que hemos estado aquí compartiendo, que empieces por ahí a ver, y si es algo que por ti misma sigues ahí detenida, que no te esperes hasta que esto crezca o hasta que te genere alguna otra situación o consecuencia y puedas acompañarte de alguien, ¿no? Dame un segundo, Mercedes, te doy la palabra, que justamente es ahí donde entran los profesionales de la salud mental, ¿no? Yo siempre he dicho, no importa si es un psicólogo, no importa si es un psiquiatra para una primera abordaje y una valoración, nosotros no tenemos, cuando estamos ansiosos, no tenemos esa objetividad para hacer como un autoanálisis, y no hay que olvidar una cosa bien importante, que al final los síntomas de la ansiedad tienen un componente biológico, como ya lo hemos platicado anteriormente, que al final se activa todo un sistema adrenérgico, se activa el cortisol, y al activarse esto perdemos mucha de nuestra claridad mental, ¿no? Y entonces acuérdense que nuestra corteza prefrontal se desconecta. Y no importa, o sea, si tenemos unos niveles de ansiedad muy altos, el cortisol alto, la adrenalina alta, ya no dormimos, ya no estamos funcionando, es muy difícil poner en práctica los consejos que nos están dando tanto Mercedes como Angélica en este momento. Primero nos tenemos que ocupar también de todo ese componente neurobiológico. ¿Para qué? Claro. Para disminuir los niveles de adrenalina, para disminuir esos niveles de cortisol y tener un poco más de claridad para entonces sí empezar a poner en práctica todas estas técnicas terapéuticas. Y no te pelees con el cortisol, Aline. O sea, realmente los sistemas biológicos tienen una función, el miedo tiene una función, nos pone alerta, nos motiva a movernos, a aprender, ¿no? Ya cuando estamos sintiendo que es demasiado, entonces es momento de atenderlo, de buscar ayuda. Tú estás empezando al asistir a este programa y a escuchar y a informarte. Es un muy buen inicio para dar solución y no sentir que esto es un castigo o una maldición, ¿no? No. Mercedes, querías la palabra, pero te interrumpí sí, hace rato. Adelante. Sí, nada más reafirmar lo que decía Angélica, de la observación consciente de los pensamientos, de las emociones, de las sensaciones, de la conducta. Todo eso es una habilidad que se entrena en los pacientes con ansiedad. Y claro que son herramientas excelentes. Y en cuanto a con quién voy, esto es bien, no hay un terapeuta que sea mejor que otro. No se está peleado ni con psiquiatras, ni con el psicólogo de una corriente de otra. Un componente esencial cuando yo decido recibir una ayuda terapéutica es que yo me sienta esa empatía y que me sienta bien con el terapeuta, que haya una buena relación terapéutica, en donde la base sea la aceptación, en el caso del mindfulness, la compasión. Podríamos decir que hay compasión, pobrecito, también la compasión es algo que está mal entendido. Compasión es comprendo lo que estás teniendo, ¿no? Y compasión recíproca entre el paciente y el terapeuta. Y todo eso, cuando tú conectas con tu terapeuta, es el primer gran paso, porque confío en ti y obviamente me voy a adherir a lo que me estás proponiendo que hagamos y que experimentemos juntos. Yo es lo que siempre les digo a mis pacientes dentro de ese contrato terapéutico. A lo mejor te parece extraña esta manera de trabajar. Yo lo único que te pido es que lo experimentes en ti. No me hagas caso. Si lo dijo Mercedes, no. Experiméntalo, compruébalo, vívelo. Y ya me dices, esto sí es para mí o no es para mí, pero realmente no es que, a ver, tienes que ir con Angélica o tienes a fuerza que medicarte. A veces se necesita de todo para que la persona logre su mayor bienestar. Creo que al final esa es la importancia del trabajo colaborativo, ¿no? Ya mucho hemos platicado anteriormente, ¿no? De qué hace el psicólogo, qué hace el psiquiatra cuando voy con uno, cuando voy con otro, cuál es la fisiopatología de la ansiedad y todo esto, y de ahí la importancia del trabajo colaborativo, ¿no? Como bien dices, ¿no? Este trabajo en equipo entre psicólogos, psiquiatras y cada quien desde su trinchera con la intención de que el paciente pueda salir adelante, ¿no? Y alivie ese malestar emocional. Doctoras, están preguntando cuál es su especialidad, doctora Kitts y doctora Lupita. Yo creo que no escucharon, pero bueno. No, se lo dejamos ahorita en los comentarios. Ahorita se los ponemos en los comentarios. Creo que algo bien importante y a veces se nos olvida es que para tener resultados diferentes, y retomando un poco lo que decía Mercedes, tenemos que aprender a hacer las cosas diferentes. Y justo ahí es donde viene como el acompañamiento terapéutico.
si yo he resuelto esto en mi vida durante muchos años, a lo mejor me funcionaba, ¿no? Llámese personalidad, llámese mecanismos de afrontamiento, pero al día de hoy ya no me funciona. Y entonces me voy a dar la oportunidad de aprender a hacerlo diferente con la ayuda de alguien para tener resultados diferentes. Que eso va mucho a lo cognitivo-conductual, ¿cierto, Angie? Sí, sí, cierto. Siempre les digo, si quieres encontrar resultados diferentes, necesitas, pues, intentar algo diferente, ¿no? A la forma usual. Porque de repente llegan ya desesperados, es que he hecho esto, esto, esto y aquello, y entonces, y me lo están contando y veo la cara de, pues, de desesperación, de incluso a veces desesperanzados, y entonces lo que les ofrezco es, a ver, tranquilo, vamos a intentar ver esta situación que te está pasando, pero desde otras perspectivas. Vamos a retirar esos lentes que traes y vamos a intentar ponernos diferentes lentes para que percibas esto de una forma que te traiga más bienestar, ¿no? Sí, definitivamente va mucho hacia lo cognitivo-conductual. Tenemos Muy muchos bien, pues mensajes de agradecimiento. Muchas gracias por estar aquí, por las preguntas, por la participación. Digo, no todos han participado escribiendo ni diciendo nada, pero estar atentos y de verdad que toda la información que se puedan llevar y compartir hace mucho bien a todos que estamos necesitando ahorita formas para manejar, sobre todo la ansiedad que está ahí muy, muy presente. yo tengo una pregunta para las dos expertas en psicoterapia que son nuestras invitadas el día de hoy. ¿Es una pregunta o es algo que todos estamos viviendo? Y ya hemos hablado anteriormente del miedo con respecto al COVID, pero algo que se sigue presentando es, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago en el día a día cuando voy a abrir la puerta de mi casa? Salgo y lo primero que se me viene a la cabeza es, estamos en una pandemia y está ahí el COVID, y que eso puede cambiar dramáticamente mi día y estar como muy estresada todo el tiempo. ¿Cuáles serían como las recomendaciones que podrían darnos ante ese pensamiento que entendemos que es algo que estamos distorsionando, que es real, pero que lo estamos distorsionando? Desde cada uno de sus enfoques, ¿cuál sería la recomendación que nos pueden dar? El estar en el aquí y el ahora, la presencia, esa es otra técnica que se trabaja. Eso es fundamental para el tratamiento de la ansiedad. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ansiedad se caracteriza por el miedo anticipatorio al que va a pasar, y eso hace que nuestro sistema nervioso autónomo pues empiece a trabajar al 1000%. Entonces, con el mindfulness se ayuda a estas dos cosas, porque ¿qué les podré decir? Céntrate en el presente, ¿sí? Y eso nos evita la aparición del miedo. Aquí entra también estas respiraciones, esa que mencionaba Angélica, que es la misma que mencionabas tú, Kitsia, esa respiración abdominal en tiempos, nos puede ayudar a centrarnos en el presente, y en el momento que te concentras en esta respiración, eres más consciente del aquí y el ahora. Y eso te va a ayudar un poquito a cambiar esta distorsión, porque lo que nos frena precisamente es el miedo anticipatorio. Así es. Aquí lo que podría recomendarles, quizás como un tip muy rápido, es si lo que nos estás planteando es, ok, voy a salir a la calle y lo primero que pasa por mi cabeza es, ¿y si me da COVID? Porque los ISIS son unas creencias ahí intermedias que, ay, cómo dan lata, de verdad, ¿no? Entonces, ¿y si me da COVID? ¿Y si toco algo y entonces regreso y tengo el virus? Y nuestra mente se sube en este tren ansioso de los ISIS. Lo que yo te diría es, a ver, para tantito, respira, asegúrate de traer las medidas de precaución, que es, pues traigo mi mascarilla, tengo el gel antibacterial, que me voy a lavar las manos cuando sea necesario. Vaya, es tener los cuidados pertinentes, y aparte yo te diría, piensa en las ventajas y desventajas de salir a la calle con esta creencia. Si tú sales a la calle con la creencia de, ¿y si me da COVID? Claro que todo lo que mires va a ser una amenaza potencial, ¿no? Entonces, imagínate, tu organismo constantemente va a estar como, la alarma, ya sabes, sonando, y no te va a dejar estar, como dice Mercedes, en el presente. No te va a dejar estar realizando las actividades de una forma tranquila, y entonces el ir al súper se vuelve, en lugar de ir al súper, se vuelve Claro. en una pelea, en una batalla interna, en donde ya no lo vas a disfrutar.
al contrario, vas a regresar a casa todo estresado, agobiado. Yo te diría, piensa en eso, piensa, a ver, ¿qué ventajas tengo si salgo a la calle creyendo en ¿y si me da COVID? ¿Y qué desventajas tengo si salgo a la calle creyendo ¿y si me da COVID? Cuando realices rápido esta lista mental, ya con realizar la lista mental, le vas a dar oportunidad a tu cuerpo de distraerse y relajarse. Entonces ya con eso te subes al auto, sales a hacer tu rutina y si es necesario, repítelo. Digo, te estoy dando una técnica muy rapidita, Claro. pero vamos más allá en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Pero como para, para darles Sí, respuesta a gracias. la pregunta. Gracias, Una Angie. Sí. introducción, dar Pues a conocer. parece que hoy estamos como de gala y de manteles largos porque tenemos a un invitado dentro del público muy especial que es el doctor Enrique Avilés, que él es psiquiatra, miembro fundador de la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría y pues nos quiere hacer un comentario. Adelante, Doc, bienvenido. Hola, doctor, bienvenido. Hola, Hola, buenos días. buenos días a doctor. todos. Gusto en estar con ustedes. Parece ser que soy el único representante del género débil de nuestro No, doctor, por ahí hay más, y eso Arturo de ser Manuel. minoría siempre me ha sido un desafío interesante. Bueno, además de felicitarles porque ha sido muy clara la presentación y la conducción de este tema tan resbaloso, creo que hay una parte que debemos tomar en cuenta e insistir, lo he hecho yo por décadas, que desde la educación preescolar estamos muy mal educados en relación a la detección, prevención y atención oportuna de los síntomas emocionales, porque cuando somos chiquitos, si ustedes lo recuerdan, yo con trabajos me acuerdo, pero cuando estaba en el kinder me acuerdo que me decían, si te duele el diente, vas con el dentista, si te duele la panza, vas con el doctor, pero nunca nos dicen si te sientes triste o si tienes miedo, con quién ir. De hecho, el reconocimiento de los síntomas no existe, nunca se habla de eso. Y entonces me parece que esa es una parte importante para hacer prevención en la educación para la salud mental desde los años de preescolar. Es algo de lo que adolecemos, de las muchas cosas que adolecemos a nivel de educación, es el que el niño sepa que es natural sentir miedo, que es natural sentir tristeza, que es natural sentirse inseguro y ayudarle a identificar esos sentimientos y que después pueda, en algún momento de ser necesario, buscar una terapia. Yo creo que esa es una de las grandes dificultades con muchos de nuestros pacientes que llegan a consulta, como dijeron las ponentes invitadas, la señora Mercedes y Angélica, ya muy agobiados con la sintomatología que no saben cómo manejar. Si nosotros empezamos a trabajar e insistimos a nivel educativo y a nivel familiar, que se reconozca que los niños tienen derecho a llorar igual que las hermanas, porque ese es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Tú eres hombre y no debes de llorar. Y entonces, las emociones en los varones se canalizan por otros lados que generalmente tienen que ver con violencia o con que yo no soy débil porque yo no lloro y simulan la debilidad con el llanto. Yo creo que tenemos que trabajar también sobre eso. Está aquí Lupita, que creo que estaría de acuerdo conmigo. Es una parte hueca, es una parte vacía en la educación preescolar y en la educación escolar en nuestros... Totalmente, doctor, somos del mismo equipo y afortunadamente también, como por ahí hicieron un comentario, ya estamos trabajando en eso, ya le estamos dando un enfoque en este entrenamiento desde la infancia, porque así como les dicen a los niños, tú no puedes llorar, a las niñas nos dicen, tú no te puedes enojar. Entonces, cuando viene el miedo, cuando viene el enojo, no sabemos qué hacer y parte del enfoque terapéutico, pues es eso, ¿no? En la infancia, pues no nos quedó de otra más que adaptarnos como pudimos, pero parte de crecer y parte de ser adulto es buscar otras formas en las que podemos manejar las situaciones y existen, afortunadamente existen. Estos programas son para darlas a conocer y para que las personas tengan alternativas útiles con un fundamento científico de por dónde ir ante un malestar de este tipo.
Muchas gracias por su comentario, por su experiencia, por el honor de estar aquí con nosotros en el programa el día de hoy. Ojalá que nos Pues, acompañe más Más seguido. bien, a mí me gustaría muchísimo, doctor, El invitarlo, primado soy yo. de acuerdo, pero me gustaría muchísimo invitarlo para nuestra próxima sesión o próxima, ya nos pondremos de acuerdo para poder Sí. seguir charlando con usted y estos Sí. comentarios. Pues, Oye, que me son tan encantaría valiosos. Con que gusto. hiciéramos un programa de familia e invitáramos al doctor e hiciéramos una conversación específica de esta parte. Ah, claro, Claro. con gusto. Con gusto. Cuenta Pues, con eso. Gracias. muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Pues, se nos fue rapidísimo el tiempo, se nos fue volando. Angie, ¿algo con lo que quieras concluir? Ok, lo que yo les recomendaría a todos es los ISIS del COVID ahorita están a todo lo que da, entonces estas creencias nos están dando mucha lata. Les recomendaría acérquense a alguien, pidan ayuda si sienten que está saliendo de su control. Hay muchas herramientas, como bien ya mencionaban, como mantener una buena regulación en el sueño, comer bien, hacer ejercicio, tener una rutina, vaya, no perdernos en esta parte de estoy en aislamiento y pierdo mi rutina del todo, tener un propósito para tu día. Me levanto y ¿qué voy a hacer? Hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? Creo que les recomendaría mucho eso. Suena quizás como mucha estructura, pero es que esta estructura nos está dando de dónde agarrarnos, ¿sí? Y ya cuando sientan que esto sale de sus manos, pidan ayuda, acérquense a algún especialista en la salud mental y yo estoy segura que cualquiera les va a ayudar, les va a dirigir, pues para poder saber cómo lidiar, cómo manejar con esta situación desde una perspectiva más sana para ustedes. Muchas gracias, Albi. Mercedes, gracias. Conclusiones. Bueno, mi conclusión es, voy al tema y a mi tema, mindfulness, la aceptación, aceptar que estamos viviendo una situación que no podemos cambiar, con la que es importante dejarnos de pelear, aceptar que sí podemos sentir ese miedo, que es natural, esa incertidumbre, pero tomar todas esas precauciones, como lo menciona Angélica, eso es básico. Sabemos que existe esta situación, que no podemos hacer nada, dejarnos de pelear. Es como estar queriendo quitar una pared con nuestras manos. Hay que dejarnos pelear por una situación que existe y que es real, y lo que nos toca es, bueno, pues seguir las reglas sanitarias que más protejan nuestra salud y aceptar que es así ahorita en este momento y tener una estructura súper importante. Y pues solamente eso, cuando nosotros llegamos a la aceptación, es el primer paso para comprender lo que nos está pasando. Y es Muchas gracias, Mercedes. No permitir que esto nos quite la paz, no permitir que esto nos quite el bienestar, sí cuidarnos, pero si estamos batallando, pedir ayuda y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Pues de verdad, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado a esta edición más de Coffee Break virtual. Yo no tengo mucho más que concluir, ya las expertas y Lupita lo hicieron. Lo único que les puedo decir es, el estrés nos ayuda a sobrevivir, afrontarlo nos ayuda a vivir. Y cuando necesitas ayuda, aprende a levantar la mano. Muchas gracias a Monique de Ana más Uno Estrategia Digital nuevamente por ser nuestro host y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.